Resolver el ejercicio 23, que lo que pide es lo siguiente. Tenemos que encontrar una transformación, ¿sí? Una matriz que nos permita transformar un punto en cualquier otro punto de una esfera, ¿sí? Piénsenlo de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener un punto que en este caso es el versor I, ¿sí? Que en este caso va a ser el 1, 0, 0, y después tenemos una esfera centrada en el 0, 0 de radio 1, que va a tener esta ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el punto central de este ejercicio es tratar de buscar una transformación que nos permita este vector, que es el 1, 0, 0, que va a estar acá, por ejemplo. Este es el i. Después nosotros tenemos, por ejemplo, acá varios puntos. Yo voy a dibujar la esfera con las trazas, más o menos, ¿sí? Para que se tenga una idea. Pero esta sería la esfera. Entonces, supongamos que nosotros ubicamos la esfera en un punto determinado. Queremos rotar este punto a un punto cualquiera, lo voy a poner acá en azul, pero que ese punto va a tener coordenadas A, B y C, ¿no? A, B y C quiere decir que tiene coordenadas en X, en Y y en Z, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener A, vamos a tener B y vamos a tener C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pasar del 1, 0, 0, que es el único vector que vamos a tener, hasta el ABC? Claramente ABC va a cumplir con este criterio de que pertenecen a la esfera, con lo cual nosotros en ese caso no deberíamos preocuparnos demasiado, digamos, con el tema de la norma, porque va a quedar igual que como lo venimos viendo nosotros hasta ahora, ¿sí? Bueno, acá hay que pensar un poco fuera de la galera, porque este es un ejercicio, digamos, de creatividad. No sé si tiene mucho que ver en línea con lo que viene de lo que pide la cátedra, pero en este caso, si recorremos un poco con algunas definiciones de geometría, podemos trabajar con lo que se llama los cosenos directores de un vector, ¿sí? Piensen que acá tenemos una ventaja, que estamos trabajando con cosenos, estamos trabajando, digamos, con vectores de norma 1, justamente porque están en la esfera de radio 1, con lo cual ahí tenemos una ventaja, ¿sí? Respecto de cada cosa. Fíjense, supongamos que nosotros hasta ahora estamos viendo, ¿sí? Yo hasta ahora descompuse el vector en las componentes de X y Z, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que fijarnos cuáles serían los ángulos que corresponden de ese vector con los ejes coordenados, ¿de acuerdo? Esos serían los cosenos directores. De alguna manera, piénselo de la siguiente forma: el ángulo de este vector con el eje X vamos a llamarle alfa. El ángulo de este vector con el eje Y se le llama beta, y el del mismo con el eje Z se llama gamma, ¿sí? Entonces, por cosenos directores tenemos lo siguiente. Fíjense, otra cosa, la norma del vector, la norma del ABC, por estar dentro de la esfera, va a ser 1, ¿sí? Acuérdense de esto, que es un punto muy importante. Entonces, para los cosenos directores vamos a tener, fíjense, primero que coseno de alfa es la componente en X, porque estamos hablando del eje X, o sea, A sobre la norma de B, que nos va a quedar 1. ¿Sí? Bueno, vamos a poner A sobre la norma de B. De la misma manera, coseno de beta nos va a quedar la componente en Y sobre la norma de B, que sigue siendo 1. Y de la misma forma, coseno de gamma nos va a quedar como C sobre norma de B, que nos queda como C sobre 1. Despejando de acá, vamos a tener que para un vector de norma 1 que tiene coordenadas ABC, simplemente esto se traduce en coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Esas serían las componentes para un vector de norma 1 con esta característica, ¿ok? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma: ¿cómo hacemos para ir rotando
el vector respecto de los distintos ejes, ¿sí? Para que se entienda la idea. Bueno, una forma es tratar de pensarlo de la siguiente manera. Los cosenos directores tienen que ver con, empezando nosotros por, supongamos, por este eje, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pensemos de la siguiente forma. Si descomponemos el vector en las componentes en x y en y, supongamos este ABC, vamos a tener en este caso 1 por, acá tendríamos seno de alfa, por ejemplo, seno de gamma, porque sería esto mismo. A su vez, nosotros ¿qué teníamos acá? Tenemos un triángulo, ¿sí? Este ángulo, tenemos que fijarnos básicamente cuánto es, pero tenemos seno de alfa, seno de gamma, que sería de las componentes de cada caso, ¿ok? Y si no, lo que se puede pensar es en pensar que el objeto aplica rotaciones de estos ángulos a cada uno, a cada parte. Entonces, para pasar del 1, 0, 0 al ABC, simplemente lo que deberíamos hacer sería lo siguiente. Por ejemplo, para transformar el 1, 0, 0, básicamente tenemos que hacer la rotación respecto del eje Z positivo con, supongamos, un ángulo alfa, luego eso compuesta con R de beta y luego eso compuesta con R de gamma. ¿De acuerdo? Porque básicamente nuestro vector de imagen tiene que llegar a esa función, ¿sí? Entonces pensemos cómo nos deberían quedar la multiplicación de matrices para esto. Vamos a tener la primera rotación que va a ser respecto del eje Z, entonces vamos a tener coseno de tita, ¿sí? Seno de tita 0, después vamos a tener menos seno de tita, coseno de tita 0 y 0, 0, 1, ¿no? Luego de esto tenemos la multiplicación por la otra matriz. En este caso supongamos que usamos, para no confundir la nomenclatura, ¿no? Alfa. En estos casos vamos a tener, fíjense, la segunda matriz que nos va a quedar como 1, 0, 0, coseno de beta menos seno de beta y 0 seno de beta coseno de beta. Y después, en este caso, acá hay un tema porque depende cómo es la rotación en cada caso, ¿no? Pero por ejemplo, fíjense que esto nos va a quedar como coseno de gamma 0 menos seno de gamma. Acá tendríamos 0, 1, 0 y finalmente seno de gamma 0 coseno de gamma. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de aplicar las rotaciones en cada caso y fijarse efectivamente cuánto es que nos va quedando cada componente en particular, todo eso multiplicada por el vector genérico. Yo voy a poner cómo queda la expresión final, ¿sí? Porque básicamente son muchas cuentas y es un proceso bastante largo. Pero supongamos, nosotros en definitiva, nuestro vector, ¿sí? Supónganse lo siguiente, nuestro vector al final teníamos que va a ser ABC, ¿de acuerdo? Y en este caso, nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma. La rotación de un ángulo θ sobre el eje definido por ese vector, para pensarlo de una forma más gráfica, fíjense. Vamos a tener, en este caso, por ejemplo, yo tengo mi vector protagonista, esto sería el x y z, yo tengo el ABC y pasa por esta recta, ¿no? Bueno, y a su vez, este es este eje, ¿sí? Nosotros tenemos el versor que sería el 1, 0, 0. Entonces, acá la rotación va a ser respecto de este vector, va a ser respecto de este eje, ¿de acuerdo? Sí, respecto del ángulo θ de este eje, teniendo en cuenta las tres componentes, ¿sí? Teniendo en cuenta que ABC pertenece a la esfera, la matriz nos va a quedar de la siguiente forma. La matriz de transformadas, haciendo toda esta cuenta, inclusive con los cálculos que vimos al principio, nos va a quedar de la siguiente manera.
La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.